Amados hermanos, bendiciones a esta hora. Quiero dar las gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 4, del verso 1 al 10. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Amén. Oremos. Amado Dios Todopoderoso, bendito Señor, Creador del cielo y la tierra. Hoy a esta hora te damos la honra, la gloria a ti, Padre mío, por todo tu amor y por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque sabemos que usted tiene todo bajo control, que todo se hará conforme a su santa voluntad. Guíanos a través de tu santa palabra y que tu Espíritu Santo redarguya en nosotros. Danos sabiduría y entendimiento, Señor, y que podamos recibir tu verdad, podamos escuchar y aplicar a nuestras vidas para poder caminar como tú mandas, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Santiago escribe a determinadas iglesias, es decir, a los cristianos que viven por todo el mundo. El tema de esta hora es que debemos ser humildes. Sé humilde y ama a Dios. El tema de esta hora, mis hermanos, es sé humilde y ama a Dios. Entonces, como habíamos dicho, Santiago escribe estas cartas para todos los cristianos en todo el mundo. Santiago había encontrado en este capítulo 4 dos problemas fundamentales que estaba pasando en el pueblo cristiano. Uno de ellos es que no eran humildes y el otro problema es que no se identificaban el amor a Dios. Por eso Santiago comienza a relatar esta carta diciéndole en el capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? Dando a entender Santiago que las guerras y los pleitos que se generaban entre los creyentes mismos no era nada más y menos que lo que había dentro del corazón del creyente. Es decir, que el creyente no sabía dominar su egoísmo y su maldad. El mismo creyente tenía en su corazón lo que era el egoísmo, la envidia,
Por eso dice el capítulo 4 en la siguiente pregunta, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestro miembro. Lo que da a entender Santiago es que dentro del corazón del cristiano existe una lucha interna. Tenemos una lucha interna que el cristiano aún no se despoja por completo. La lucha interna es que realmente no somos humildes ante Dios y ante los demás hermanos. La lucha interna que tenemos que aún todavía no manifestamos el amor de Dios. Y ese es el problema que está tratando Santiago. Las peleas, las guerras, los pleitos entre los creyentes mismos eran porque no sabían dominar su egoísmo y su maldad. Es porque en su corazón todavía había esa mundanalidad. Cuando en el corazón del creyente existe la mundanalidad, es decir, no es porque está en el mundo, sino porque todavía en su corazón está metido el mundo. Así como el pueblo de Israel, cuando fue liberado de la esclavitud de Egipto por Moisés, vemos en la historia cómo ellos fueron llevados al desierto, pero ellos en su corazón no estaba Dios. En el corazón del pueblo de Israel lo que había todavía era Egipto. Todavía el corazón del pueblo estaba en Egipto. Y es de la misma forma, es decir, que podemos ser cristianos, ¿sí? Pero en el corazón del creyente aún no está Dios, porque aún están los pensamientos sucios en el corazón, aún están las contiendas, las iras, las enemistades, los pleitos, los rencores, las envidias, el egoísmo, todavía mora dentro del corazón. Por eso es necesario, amados hermanos, que el creyente nazca de nuevo. El nuevo nacimiento es nada menos que morir hacia el pecado y vivir para Cristo. Si hemos nacido de nuevo, podemos practicar los frutos del Espíritu. Eso es lo que decía Santiago realmente, que le decía a estos creyentes, dentro de ustedes mismos está esa lucha, porque ustedes no están actuando conforme a la voluntad de Dios. No están actuando conforme a la voluntad de Dios. Y veamos lo que dice el verso 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Es decir, lo que le estaba diciendo Santiago, son ustedes tan envidiosos que quieren tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover a guerra. Pero ni aún así pueden conseguir lo que quieren. Cuando el corazón del creyente todavía existe esta mundanalidad, todavía el corazón del creyente está en el mundo, piensa todavía lo del mundo, llega hasta cierto punto capaz de pelear contra su hermano, capaz de matar o de promover a guerra a la gente causando alboroto. Así como en el tiempo de Jesús, hubieron judíos que estaban de acuerdo con Jesús en lo que enseñaba y hubieron judíos también que no estaban de acuerdo en lo que enseñaba. ¿Y qué hacían? Ellos cambiaban la forma que hablaba Jesús, causando alboroto para poder encerrar a Jesús, para poder matar a Jesús. Igual como lo hacían con el apóstol Pablo. Muchas gentes eran pagadas para que hablen lo contrario de lo que Pablo estaba enseñando. ¿Ya? Y eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. Que entre ellos mismos comenzaban a armar problemas, a armar pleitos, para armar guerra, tratando de querer obtener lo que ellos quieren, pero no lo que de acuerdo lo que dice la palabra de Dios. En el verso 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ese era el problema de este grupo.
¿Por qué ellos pedían y no recibían? ¿Por qué? Porque el propósito de este grupo era para poder gastar en sus deleites, para gastar en sus deleites, para satisfacer sus malos deseos. Mientras el corazón no sea lavado por la sangre de Cristo, mientras el creyente no haya nacido de nuevo, todavía va a sentir este creyente satisfacer sus malos deseos. Y ya mismo vamos a conocer la clave que da Santiago de cómo el creyente puede superar todo esto y vivir una vida agradable a Dios. Entonces, el problema que había en este grupo era porque cuando pedían lo hacían mal y lo único que querían era satisfacer sus propios placeres. Era satisfacer sus malos deseos. En el verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, lo que estaba diciendo Santiago era, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigo de Dios. Ese era el problema que estaba pasando en este grupo de creyentes. Nosotros, amados hermanos, habitamos en medio del mundo, sí, sí. Pero ¿cuál era el problema que estaban atravesando este grupo? ¿Cuál era el problema que está atravesando este grupo? Era que realmente estaban amando lo malo del mundo. Lo malo del mundo habitaba en el corazón de estos creyentes. Nosotros como hijos de Dios no podemos amar lo malo del mundo. En el mundo estamos, pero no amar lo malo del mundo. No podemos amar lo malo del mundo. No, porque dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso no debe pasar en nosotros. Debemos de despojarnos completamente de todo lo malo que está enraizado en nuestro corazón. Pedirle a Dios que nos ayude, a Dios que tenga misericordia y que nos permita actuar conforme a su santa voluntad. Pero tenemos que hacerlo clamándole a Dios. Clamándole a Dios. El verso 5, ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es decir, ¿acaso no creen ustedes en la palabra de Dios? ¿Acaso ustedes no prestan atención a lo que dicen las Escrituras? Que Dios nos ama mucho. Dios nos ama mucho y verdaderamente Él quiere que vivamos de acuerdo a su santa voluntad. El creyente verdadero se lo conoce cuando da testimonio acerca de Cristo Jesús, cuando vive para agradar a Dios, cuando vive como Cristo. En el verso 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios nos trata con mucho amor, amados hermanos. Pero Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. No tiene que haber ese orgullo.
en nuestro corazón. No tiene que haber ese ego, esa envidia. Debemos de despojarnos de todo eso. Pero aquí Santiago va a hablarnos. Va a hablarnos y a darnos la clave. La clave para que nuestro corazón no esté lleno de maldad, para que nuestro corazón no esté lleno de las cosas del mundo, para que nuestro corazón no esté lleno de lo malo del mundo. Y aquí va a dar la clave en el verso 7. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. La palabra someter nos dice que es obediencia. Obedezcan a Dios. Obedezcamos a Dios. Y podemos hacerle frente al diablo y él huirá de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Mientras estemos en obediencia, actuando conforme a su santa voluntad, el enemigo no va a poder avanzar más de lo que Dios disponga. Y cuando el cristiano está sometido a la voluntad de Dios, pongamos atención en esto, cuando el cristiano está sometido a Dios, dice que no solamente vamos a resistir al diablo, sino él va a huir de nosotros. Porque el diablo sabe bajo la mano de quién estamos. Si estamos bajo la mano de Dios o estamos siendo guiados por el mal. Entonces la clave aquí, hermanos, para este problema que había en estos creyentes, para la maldad que había en el corazón del creyente, la perversidad, para el egoísmo, para la envidia, es que obedezcamos a Dios, es que estemos sometidos a Dios para poder resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Hermanos, no malinterpretemos las cosas. Estamos en el mundo, pero el problema que tenían estos creyentes o que tenemos los creyentes es que se está amando lo malo del mundo. Ojo, se ama lo malo del mundo. No copiemos esas cosas. Amemos a Dios. Llenemos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. Que Dios nos guíe. Que Dios nos direccione a hacer su santa voluntad. No nos contaminemos. Y no contaminemos a los demás. Porque nuestro testimonio hablará por sí mismo. Recuerden que somos cartas abiertas. No podemos tapar el sol con un dedo. Debemos demostrar al mundo quiénes somos, que somos hijos de Dios, que somos creyentes verdaderos, actuando como Dios manda. ¿Cuántos creyentes hoy en día dicen ser cristianos, agreden, insultan a su familia, guardan rencor en su corazón, no, viven peleados contra su propio hermano? En su corazón abunda la maldad todavía. Y siendo una persona creyente, un hijo de Dios, supuestamente que ha nacido de nuevo, y eso no debe ser así. Y eso no debe ser así. Recordemos que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No seamos orgullosos. No seamos necios. Seamos humildes. La humildad ante todo, amados hermanos. La humildad ante todo. De nada sirve que nos matemos estudiando, nos matemos conociendo de lo demás. De nada sirve que nos preparemos tanto si no vivimos para agradar a Dios.
Si yo no vivo para agradar a Dios, no sirvo para nada. No sirvo para nada. En el verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad la mano y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo. Dice el verso 8 entonces que debemos de hacernos amigos de Dios. ¿Cómo debemos de hacer amigos de Dios? Debemos de acercarnos a Él. Mire, el primer grupo tenía este problema, era que era soberbio, que era orgulloso, que en el corazón de estos grupos existía todavía la mundanalidad. Pero aquí, en este segundo grupo, Santiago dice, acérquense a Dios. Y Él se acercará a ustedes. Y Él se acercará a ustedes. Es decir, Santiago le estaba diciendo, háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Permítanle a Dios que Él esté en ustedes y pueda transformar sus vidas. Puedan transformar sus vidas. Y diciendo Santiago, pecadores, limpiad las manos. Es decir, dejen de hacer el mal. Pecadores, dejen de hacer el mal. Si estamos pecando todavía, muy aparte de los pecadores que somos, pero si estamos pecando todavía delante de Dios, si en nuestro corazón abunda la mundanalidad, es necesario decirle, Señor, perdóname y ayúdame a cambiar mi corazón. Pon un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón humilde delante de tu presencia. Santiago dice, pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero quieren todavía pecar, deben de tomar una decisión. Hermanos, si queremos amar a Dios, si decimos amar a Dios, debemos de tomar una decisión. Si decimos creer en Dios, debemos de tomar una decisión. En nosotros está saber decidir y elegir. No podemos ser cristianos de doble ánimo. No podemos ser cristianos de doble ánimo. O vivimos para Dios o vivimos para el mundo. De una misma fuente no puede salir dos vertientes, agua dulce y agua salada. Decidamos realmente, si amamos a Dios, empecemos a obedecerlo. Hagamos morir realmente el pecado que abunda en nosotros, en nuestro corazón. Tomemos la decisión de amar al mundo, de amar al mundo o de amar a Dios. No podemos ser de doble ánimo. No podemos ser de doble ánimo. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Afligíos y llorad, lamentad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago diciendo, pónganse tristes, lloren de dolor, dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Lo que está diciendo Santiago es que debemos de arrepentirnos de todo corazón. Así nos toque reír, así nos toque llorar, así nos toque sentir el dolor. Sí. Así nos toque estar triste. Es necesario que con nuestro lamento, con nuestro lloro se convierta en gozo. Pero que Dios vea un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento verdadero,
porque como pueblo de Dios debemos de ser humildes, debemos de humillarnos ante los ojos de Dios, mis hermanos. Debemos de andar como Dios quiere que andemos, agradándole a Él, no viviendo para el mundo, sino viviendo para Dios. Tengamos en claro esto, que si no permitimos que Dios esté en nosotros, que Dios obre nuestras vidas, realmente no vamos a poder quitar todo ese pecado que esté en nuestro interior, todo ese pecado que esté en nuestro corazón. Como dijo Santiago, obedezcan a Dios, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando el cristiano realmente se encuentra sometido a Dios, va a ser fiel. Cuando el cristiano se encuentra sometido a Dios, no hay nadie que nos pueda separar de Dios. Dice la palabra de Dios, ni hambre, ni peste, ni mortandad, ni toda cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos podrá separar, nada ni nadie nos podrá alejar de Dios. Pero ¿cuándo qué? Cuando vivimos sometidos a la voluntad de Dios. Acerquémonos a Dios, mis amados hermanos. Acerquémonos a Dios y pidámosle perdón, arrepintámonos de corazón si en nuestro corazón hay maldad todavía. No seamos de doble ánimo, amados hermanos, vivamos una vida agradable a Dios. Sepamos elegir si vivimos como el mundo o vivimos para Dios. Solamente el Señor puede purificar nuestros corazones. Seamos cristianos genuinos, no cristianos realmente que viven aparentando. No vivamos de apariencia, no vivamos de apariencia. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Mostremos realmente lo que somos, vivamos para vivir agradándole a Dios, vivamos para Dios, vivamos para Dios. Y dice la última parte, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dando a entender Santiago que sean humildes delante del Señor y Él los premiará. La humildad ante todo. Jesús fue humilde. Jesús nunca pecó, porque en su corazón no había maldad. En su corazón no había maldad. En nosotros tampoco debe haber maldad. Debemos despojarnos de esa mundanalidad que el mundo trae. Debemos de dejar de amar lo malo del mundo y empezar a vivir para Cristo Jesús. Amados, este mensaje es corto, que el Dios Todopoderoso sea llenando ese vacío en nuestro corazón y guiándonos a hacer su santa voluntad. Que Dios de la gloria sea ayudándonos a despojarnos de toda cosa mala que hay en nuestro corazón y podamos ser humildes para vivir para Él, conforme a su voluntad. Gracias le damos a Dios y que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a vivir para Él, dejando todo lo malo del mundo y que seamos cristianos genuinos. Que el Señor nos siga bendiciendo, amados hermanos. Amén.